Eh, Vamos a ponernos un poco bravos en este vídeo, como se dice en Venezuela, porque realmente llega un momento en que las cosas hay que decirlas y si no las dice nadie, aquí estoy yo para decirlas. Y es que, de nuevo y repetidamente, compruebo cómo mi colectivo profesional, mi gremio profesional, no está a la altura de las circunstancias y no está a la altura de lo que quieren los clientes. No es generalizar, pero qué casualidad. En los últimos 3 encargos que me han tocado de una materia en concreto, en lo que solamente el arquitecto en cuestión, arquitecto técnico en cuestión, me da igual, arquitecto técnico, es igual, tenía que invertir 2 minutos de su tiempo proporcionarme algo, pues no me lo ha proporcionado. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas amigos de Aidar. Muy sencillo, vamos a entrar en materia, vamos a poner en sobreaviso de qué va la cosa se trata simplemente de las ayudas para fondos Next Generation. Existen unas partidas destinadas a subvencionar en parte el cambio de ventanas en una vivienda, ya sea una vivienda plurifamiliar, un piso de toda la vida, o una vivienda unifamiliar. Hay un máximo de subvención de 3.000 euros, o un 40% de todo lo que se ha pagado por las ventanas, con un máximo de 3.000 euros. Es decir, que para beneficiarte de ese 40%, pues por lo menos para beneficiarte de esos 3.000 euros, como mínimo tienes que haber pagado 7.500 euros entre ventanas, honorarios de tasas de instalación, permisos de obra, etcétera, etcétera. Pero como mínimo 7.500 euros para beneficiarte de ese 40%. Requisitos: que hayas bajado un 7% de demanda de calefacción y refrigeración en el certificado energético, o bien que hayas bajado un 30% de no renovables en el mismo certificado energético. Estamos hablando de solo con la instalación de las ventanas. ¿Qué es lo que ocurre? Muy bien, que para demostrar esa bajada del 7% de calefacción y refrigeración o del 30% no renovable, pues necesitas un certificado energético de referencia de antes de las obras. Y en muchas ocasiones ese certificado energético ya existe y lo ha hecho otra persona. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues sencillamente comparar el certificado energético que haces tú después de las ventanas hechas e instaladas con el certificado energético anterior. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí entra el intríngulis de la cosa, que en este caso la Generalitat de Cataluña nos pide el archivo XML del certificado energético anterior para adjuntarlo a la solicitud de subvención. El archivo XML es un archivo informático que no me preguntéis en qué consiste, pero no puede ser modificado. Os explico. El programa de certificación energética normal es el CE3X, diseñado por el Ministerio de Industria, y sobre un archivo CEX sí que se puede trabajar. Ese es el archivo ejecutable y modificable sobre el que trabaja cada técnico. Es como el Word de la certificación energética. Tú abres un Word, cambias las palabras, corriges y luego lo entregas. Lo ejecutas, le das a imprimir y te sale el documento. Lo mismo pasarlo a PDF. Bueno, pues el programa de certificación energética es como un Word, pero en certificación energética, y tú lo puedes variar. El archivo es CE3X con medio unas ventanitas en plan Windows, donde vas metiendo todos los datos del edificio que has medido tú en la visita a toma de datos, y al final ejecutas y te sale un informe en PDF de unas 7 u 8 páginas, depende de la entidad del inmueble. Bueno, si es un edificio mucho mayor, pues puede llegar a las 20 páginas. Todo depende de la cantidad de elementos constructivos que haya. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se pide ese archivo, el CX, sino el archivo XML, que es un archivo asociado con un montón de datos encriptados. No me preguntéis, para esto hace falta ser informático, pero el Ministerio de Industria o los que regulan las subvenciones necesitan esos dos archivos, tanto el certificado del antes de las obras como el de después de las obras. ¿Por qué los necesitan? No lo sé, pero los necesitan. El juego está así. Y aquí es donde entra el arquitecto anterior. Cuando yo no soy el que hace el certificado anterior, pues entonces dependo de que otro técnico anterior, el que haya hecho el certificado energético, me dé ese archivo XML. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si ese técnico no me quiere dar el archivo XML, por la razón que sea, pues entonces
el Institut Català d'Energia, o sea, la Generalitat, la sucursal de Generalitat, por la ley de protección de datos, no me puede dar ese archivo XML. Por mucho que yo demuestre que tengo el encargo de esa certificación energética, por mucho que yo demuestre que tengo el permiso de los propietarios, por mucho que aporte las escrituras, el DNI de los propietarios. Y si quiero tener ese archivo XML, entonces tengo que tener una autorización por parte del propio certificador anterior y su DNI. Porque si no, ellos no me lo facilitan por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero yo digo, claro, pero es que yo no os lo pediría a vosotros, os lo pediría directamente al arquitecto anterior. No voy a estar perdiendo el tiempo pidiéndolos a vosotros y gastando más días, haciendo una petición genérica y perdiendo mucho más tiempo. El caso es que en los 3 últimos casos en los cuales he necesitado el archivo XML del certificador anterior, los 3 últimos casos, en los 3 no se me ha querido facilitar ese archivo. Repito, no se me ha querido facilitar ese archivo. En 3 casos no se me ha querido facilitar el archivo. O no se me ha podido facilitar el archivo. En 2 casos, porque directamente los arquitectos anteriores no han querido facilitarme el archivo, no sé por qué, ahora entraremos en este tema. Y en el tercer caso, porque la empresa que había encargado al certificado energético hacer el certificado energético delante, pues resulta que no tenía ni los datos del arquitecto que lo había hecho. Y claro, como yo no dispongo tampoco de los datos del arquitecto, porque en el buscador de certificados energéticos de la Generalitat borran los datos del arquitecto por la protección de datos, y si no me lo pueden facilitar el propio propietario, la empresa encargada que ha encargado el certificado energético, no lo puedo saber. Así que en este caso fue por negligencia de la empresa, que no sabía quién había encargado el trabajo y ni siquiera llevaba una base de datos. Lamentable, pero bueno, negligencia, pero no es de mala fe. Ahora estoy hablando aquí de los 2 casos restantes de los 3 en los cuales el arquitecto técnico, repito, me da igual, no voy a personalizar, tenía en 2 minutos su mano para darme el archivo XML y no ha querido dármelo. Repito, no ha querido dármelo. En un caso, simplemente porque me decía que si ese archivo se venía a manipular y que no entregaba archivos que pudiesen ser manipulables. El archivo XML no se puede manipular, a no ser que seas un experto informático. Y ya me diréis, además, ¿qué les cuesta entregar un archivo XML aunque se pueda manipular? Aunque se pueda manipular. Pero vamos a ver, estamos hablando de que la Generalitat pide ese archivo, que ellos lo saben perfectamente, para que un cliente se beneficie de una subvención. Estamos hablando de que ellos ya publicaron el certificado energético y lo registraron con unas condiciones determinadas. Aunque se pueda manipular ese archivo, que jamás se haría, por lo menos en mi caso, ellos pueden demostrar que ha sido manipulado, porque ellos lo registraron ya de una manera en la solicitud. En fin. Estoy tan enfadado en este sentido. En un caso, porque el profesional en cuestión no tenía miedo que le manipulasen el archivo. Y luego, encima, me dijo que, bueno, voy a contrastar que este archivo no sea manipulable y en 2 días te digo algo. Bueno, esto lo estoy grabando en el momento en el cual estoy esperando la respuesta del profesional en cuestión. Pero es que, ¿cómo que en 2 días me digas algo? Estamos en estos momentos a mediados de noviembre de 2023. El plazo de las ayudas finaliza el 30 de noviembre de 2023. ¿Cómo que en 2 días me digas algo? Yo entiendo que tengas tu temor, que tengo que contrastar las cosas. Pero lo que no puede ser es que una cosa tan sencilla de mirarlo en 2 minutos, aunque sea a lo largo del día de hoy o a lo largo del día de mañana, me lo tengas que decir en 48 horas. Como perdonándome la vida. Me estás perdonando la vida. Y yo te dije claramente, necesito este archivo porque si no, la subvención no va a ser viable y estamos perjudicando a una persona que no tiene la culpa de nada. Y tú actuando como perdonavidas y diciéndomelo que ya te mirará, pero en principio es que no. En principio es que no. Y tiene uno que estar hablando por teléfono con un profesional de mi gremio que te dice claramente que no le da la gana darte el archivo, porque se lo puedes piratear. Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. Y sí, estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado de compartir gremio con gente así, con profesionales tan deleznables, con profesionales que no tienen vergüenza, con profesionales que están más preocupados si les van a piratear las cosas que por hacer un buen trabajo, y por profesionales que directamente están haciendo que clientes míos se dejen de beneficiar de 3.000 euros de ayuda. ¿Por qué? Porque no les da la gana entregar un archivo. Y os lo digo. Si estáis viendo esto, si algún arquitecto está viendo esto y hacéis este tipo de cosas, que sepáis que a mí no me merecéis respeto alguno. Y de estas he tenido que aguantar 2 en las últimas 2 semanas. El segundo profesional, pues al contrario que el primero, el que he contado ahora, pues no he parado de pedirle vía WhatsApp, vía llamada telefónica, vía email, simplemente que por favor me dé una autorización firmada con su DNI para poder mandárselo al ICANN, el Instituto Catalán de Energía, y el ICANN me facilita el XML en 1 minuto. Es que ni siquiera tiene que ir por petición genérica, sino por email. ¿Por qué? Porque yo en su día hice una petición genérica preguntando qué es lo que tenía que hacer al respecto y utilicé este encargo como conejillo de India. Y el ICANN me respondió directamente: no te preocupes, tú haz la autorización al autor del certificado, que adjunte su DNI y nosotros te lo proporcionamos. Pero claro, veis que es un poco absurdo. Y sabéis, y ahora me diréis, ¿y por qué no le pidas directamente el XML al arquitecto técnico en cuestión? Pues muy sencillo, porque como fue un trabajo de hace 8 años, estamos en 2023, el arquitecto en cuestión decía que no lo tenía en el ordenador, que era un trabajo de hace 8 años y que ya era muy viejo, que ese trabajo estaba muy antiguo y que ya no lo tenía. ¿En qué cabeza cabe, señores? ¿En qué cabeza cabe, queridos oyentes, queridos telespectadores o lo queráis llamar? ¿En qué cabeza cabe que alguien que haga un trabajo lo borre de su ordenador o de sus copias de seguridad? Es como que me pregunten, imaginaos, a Frank Lloyd Wright, que le pregunten por la Casa de la Cascada que diseñó hace 50 años y le pregunte a un cliente: no, es que los planos los tiré, los planos de la Falling Water los tiré. O que le pregunten por el Museo Guggenheim de Nueva York y digo: oye, necesitamos los planos del Museo Guggenheim de Nueva York porque queremos hacer un nuevo tendido eléctrico y claro, necesitamos los planos porque tenemos que saber dónde están los muros de carga, etcétera, etcétera. Y Frank Lloyd Wright diga: no, es que no los tengo porque los tiré. O vamos ahora en la actualidad, le preguntemos por el Cursal de Rafael Moneo, queremos hacer una ampliación del Cursal, y Rafael Moneo proporcione toda la información del Cursal, porque digo, bueno, vamos a hacer una ampliación pero con otro estilo rupturista, estoy haciendo hipótesis, y Rafael Moneo esté de acuerdo con que le metan un estilo diferente a su Cursal, los 2 cubos, ya sabéis, en San Sebastián, pues digo, bueno, pues yo quiero meter una esfera y así era hacer un juego, pero necesitamos la aprobación del autor anterior y también necesitamos sus planos para ver cómo se pueden marcar los volúmenes. Rafael Moneo acepte y a la hora de entregar los planos, pues Rafael Moneo diga: ah, no, es que no tengo los planos del Cursal porque es un trabajo de hace 25 años o de 30, bueno, no me acuerdo ahora cuándo fue edificado, pero hace 20 años, pongamos, y ya no tengo los planos. No los tengo en mi ordenador. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué excusa me está dando este arquitecto de que no tiene un certificado energético de hace 8 años y por lo tanto no puede generar el archivo XML? ¿Qué excusa es esta? Como bien me indicó una persona ajena al mundo de la arquitectura, me sugirió que no era que no tuviese el archivo, sino que no me lo quería dar. Por las razones, pues otra vez lo mismo. Pues que no quería que se lo piratease, un archivo XML que no puede ser pirateado, o porque no le daba la gana. Había quedado mal con el cliente que le encargó el certificado energético, pero el caso es que por estas historias, que un profesional no le dé la gana de proporcionar un archivo XML o no pueda proporcionar un archivo XML porque misteriosamente ha borrado sus trabajos de hace 8 años, pues se está perjudicando a un cliente con miles de euros de penalización. Vosotros que no queréis dar los archivos XML por temor a que se os piratee, cosa que no puede ser, o por temor a que
os descubran algo que habéis hecho mal o simplemente porque habéis borrado los archivos, estáis perjudicando con mucho dinero a clientes que no tienen la culpa de nada. ¿Cómo podéis acostaros todas las noches sabiendo lo que estáis haciendo y dormir tranquilos? Yo os pregunto esto, si vais a visitar el canal. Y sí, este es uno de los vídeos más duros, por no decir el vídeo más duro que he grabado en este canal. Durísimo, durísimo porque es un ataque directo a vosotros, malos profesionales, que dificultáis hasta el máximo el buen hacer de los encargos. Y además entre compañeros de gremio. Compañeros de gremio, no estamos hablando ya de un arquitecto técnico con un cliente, no, estamos hablando de un arquitecto con un arquitecto técnico con un arquitecto técnico, un arquitecto técnico con un arquitecto técnico. Estáis hablando de que nos estáis tomando el pelo a lo del mismo sector. Estamos hablando, como ya me pasó en otra ocasión, de que un propio arquitecto me estaba intentando ratear los valores de un certificado energético, los precios de un certificado energético, que le dije que se tenía que cobrar doble porque le estaba calculando un montón de variantes del mismo certificado energético. Y un propio arquitecto del sector que me decía que eso es solo meter un par de datos y que no tarda ni 5 minutos. Claro, cuando me lo encargo varias veces, pues no son 5 minutos, terminan siendo 30 minutos. En fin, esto es lo que tenemos que aguantar. Malos profesionales que del mismo sector nuestro que nos están haciendo la vida imposible y el trabajo imposible, que están perjudicando a otros clientes y les están directamente, no robando, porque esto no es un robo directo, pero sí es un robo indirecto, porque están evitando que se puedan beneficiar unas subvenciones. Y repito, estos archivos XML que vosotros no queréis entregar son básicos para la concesión de las subvenciones. Que podría bastar con la presentación de los certificados energéticos en PDF. Pues sí, podría bastar. Pero las reglas están puestas así. Y vosotros, por mucho que no estéis de acuerdo con las reglas, no sois nadie para estar dificultando la labor entre arquitectos y no sois nadie para estar privando de subvenciones a los clientes por vuestro temor a que se os pirateen los datos o se os piratee un archivo HTML. Cosa que además no sabéis que no puede pasar. Porque vosotros habéis registrado un certificado energético un día determinado, está todo registrado y podéis demostrar que vosotros registrasteis ese archivo en esas condiciones ese día en concreto. Lamentable. El vídeo más duro del canal con diferencia, pero es que no os merecéis otra cosa. Los profesionales que directamente nos estáis privando de información, estáis privando a los clientes de información, estáis privando a los clientes de la posibilidad de acogerse a subvenciones y directamente les estáis privando de un dinero que merecen por la legislación vigente. Me daría vergüenza estar en la misma facultad que vosotros, me da vergüenza pertenecer al mismo colectivo que vosotros. Esto es una rajada absoluta, una rajada épica, pero no tengo otra manera de decirlo. Vosotros sabréis en qué lado estáis. Yo desde luego estoy en el lado bueno de las cosas. El lado en donde estoy velando por los intereses de los clientes. Vosotros no sé por qué lado estáis mirando, por qué lado estás velando. No sé por qué lado estáis velando. Por el vuestro, porque no os pillen ninguna cosa mal hecha. O por rencillas del pasado con algún cliente. Lamentable. Reflexionad, porque a mí esto me seguirá pasando. Seguirá pasando que haya clientes que me encargan cosas, que me encargan en la gestión de subvenciones, y seguiré encontrándome con que hay profesionales que siguen negándome la información necesaria para esas subvenciones. Pero a mí no me vais a parar para seguir trabajando por los clientes. No me vais a parar. Yo voy a presentar la documentación igual, de la manera que sea. Con el XML vuestro o con un XML que haya hecho yo. Que haya hecho yo a partir de mi certificado energético a la inversa. Pero a los clientes yo no les dejo en la estacada. Eso sí, les voy a decir lo que pasa. Y de hecho, les estoy diciendo lo que pasa. Que el encargado del certificado energético anterior es una persona que ha perdido todos los valores deontológicos de la profesión. Si tan preocupados estáis porque os pirateen los archivos, preocupaos antes por hacer un buen trabajo y os aseguro que no tendréis ningún miedo a que os pirateen un archivo. Y sabéis que yo he entregado muchos archivos CX que sí que son manipulables, que sí que son ejecutables,
directamente para que los clientes jueguen con ellos y miren a ver cómo pueden, incluso clientes que tienen conocimientos informáticos, pues miren a ver cómo incluso pueden beneficiarse de las ayudas ellos mismos, porque los clientes que tienen conocimientos informáticos pues les gusta jugar con los programas y al final aprenden ellos también a utilizarlos. Reflexionar. Si esta rajada histórica en este canal os sirve para reflexionar al respecto, yo me sentiré satisfecho. Desde luego que en estos momentos solo puedo sentir indignación por la nula colaboración que tienen algunos profesionales con otros profesionales que quieren hacer bien las cosas y que quieren hacer que los clientes se beneficien de unas ayudas que legalmente les corresponden. A pesar de todo, no me sale después de este vídeo decir un abrazo a todos y seguimos aprendiendo, pero espero que sigamos aprendiendo porque esto en todos los estamentos profesionales os va a pasar alguna vez. Que la indignación os llegue prácticamente hasta la cabeza. Espero que no os moleste el tono de este vídeo, pero yo soy así y así tengo que contar las cosas, sin tapujos y diciendo lo que hay muchas veces en la profesión. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.